lectura de la palabra de Dios en el Evangelio, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 32. Ahí va a estar la meditación de la palabra de Dios en esta mañana. Amén. Damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos están visitando y agradecidos de ver a todos ustedes en esta mañana, cumpliendo el mandamiento, lo que la palabra de Dios nos manda, no dejar de congregar, sabiendo que tenemos la promesa que donde estén dos o más, eso dijo el Señor Jesús, donde estén dos o más congregados en mi nombre, tenemos la promesa que Él estará con nosotros. Así que, hermanos, damos la bienvenida al Espíritu Santo. La persona más importante es el Señor Jesús. Amén. El Hijo de Dios, en la forma del Espíritu Santo, está con nosotros para tocar nuestros corazones, para bendecirnos, para llenarnos de paz, de gozo, de salvación, de santidad, porque la obra fue de Dios, la obra es de Dios. Nosotros los hombres solamente somos hermanos que estamos para compartirles la palabra, para traerles algo de Dios. Los invitamos a inclinar nuestras vistas, vamos a orar al Señor, vamos a agradecer a Dios, pedirle al Señor su amor, sus bendiciones para cada uno de nosotros. Tenemos la promesa que abundan las bendiciones para cada uno de sus hijos. Tenemos la promesa, hermanos, que todo está en Dios. Amén, hermanos. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Bendícenos, Padre, con tu amor. Ayúdanos, Padre. Gracias porque eres un Dios piadoso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, de paciencia, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Pedirte, Señor, que nos bendiga. Amén. Humildemente te pedimos que nos perdones nuestras fallas humanas. Gloria a Dios. Porque las tenemos, Señor. Porque fallamos diariamente, erramos diariamente. Amén. Y te ofendemos de palabra, de pensamiento, de acción, de cualquier manera, Señor. Miserablemente humanos, polvo de esta tierra, criaturas débiles, te fallamos, Señor. Pero en ti hay perdón, en ti hay gracia, en ti abunda la misericordia, Señor. Y por eso te pedimos que tengas misericordia de todos tus hijos, de esta manada pequeña, Señor, de este pueblo que tú lo has comprado, este pueblo adquirido por tu sangre, Señor, que tú lo has redimido por tu sangre, Señor, de este pueblo, Señor, que solamente tiene en ti la esperanza en estos tiempos finales. Amén. ¿A dónde vamos a ir? Dijo el apóstol Pedro. Solamente tú tienes palabras de vida, Señor. Así Solamente tú eres nuestro refugio, nuestro amparo en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de expectación, donde los hombres están expectando las cosas que han de ser, las cosas que ya están predichas, Señor. Y tu pueblo camina y vive confiado, Señor. Gloria a Dios. Se pone bajo tu sombra, bajo tu promesa, bajo lo que tú has prometido y eres fiel para cumplir con tus promesas. Tú has prometido que un día, Señor, cuando venga tu ira, tú nos esconderás en tu tabernáculo en ese día de mal. Amén. Gracias, Señor. Estamos en la expectativa de muchas cosas, Señor, y que miramos el tiempo, miramos las señales y sabemos que estamos en ese tiempo del cumplimiento, en ese tiempo donde todo tiene que cumplirse. Amén. Señor, ayúdanos, Padre, dispone nuestros corazones para esta meditación en esta mañana, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice a los niños, a la maestra de la escuela dominical, a todos, Señor, que estamos aquí, oh Padre, para recibir de ti una enseñanza. Gracias, Señor. Escucha nuestras súplicas, escucha nuestro ruego, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Vamos, hermanos, a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 32. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Señor. Y a los que predestinó, a estos también llamó,
A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, también a estos también glorificó. Amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Pueden tomar asiento, pónganse cómodos, gloria al Señor. Vamos a entrar a la meditación en esta mañana. El tema de esta mañana se llama perdón. Perdón. Amén. Amén. Creo que lo necesitamos, gloria a Dios. Necesitamos el perdón. Qué hermoso, hermano, saber que nos ha dado perdón. ¿Cuál es lo más hermoso que puede sentir un hombre en esta vida sino sentirse perdonado? Amén. Haber caminado durante muchos años con una carga en la conciencia, con una carga de pecados, y sentirnos culpables, porque eso dice la Escritura, ¿verdad? Que por cuanto todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero como Dios engrandece su gracia y su misericordia, que por medio de su Hijo Jesús nos ha traído perdón. Amén. Ha borrado nuestras iniquidades y nuestros pecados. Eso es lo grande, eso es lo hermoso del Evangelio del Señor Jesús. Lo hermoso es la gracia. Amén. Que primero vemos un cuadro muy oscuro, un cuadro muy negro, un cuadro de culpabilidad, de juicio, de condenación. Es un cuadro muy oscuro. Pero luego ese cuadro oscuro, por la gracia del Señor, se transforma en un cuadro de hermoso, de luz, de paz, de redención, de misericordia, de eterna felicidad con Dios, por la sublime gracia del Señor. Como dice en San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Amén. El perdón es una cosa muy hermosa, pero es importante decir algo con respecto al perdón. Y para eso el mensajero nos ilustró en algo que sucedió en la guerra civil de los Estados Unidos, cuando los americanos estaban en esa guerra civil, llamada también la guerra de secesión. Los soldados tienen que cumplir ciertas normas, ciertas disciplinas. Aquel que abandona el puesto del deber es considerado deserción, cobardía, traición, y en esos tiempos se castigaba con la pena de muerte. Amén. Y un soldado, en el combate, sus nervios se tocaron y huyó, abandonó el puesto del deber. Así que fue sometido a un consejo de guerra y por tal acción, que era un mal ejemplo para la tropa, decidieron sentenciarlo a muerte. Este hombre tenía un amigo que él, afectado, preocupado, sabía que solamente había un hombre que le podía dar el indulto, conmutar esa pena de muerte. Era el presidente de los Estados Unidos. Así que él viajó a Washington, pidió una audiencia con el presidente, se postró a sus pies y le dijo: Señor, te pido misericordia, lo que le pasó a mi amigo, un momento de debilidad, incurrió en este error y ahora él va a ser muerto y usted es el único que le puede dar perdón, él es un buen hombre, yo pido misericordia para él. El presidente Lincoln se conmovió, cogió un papel que tenía a la mano y él escribió con su puño y letra: yo, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos, le doy perdón a este hombre. Y se lo dio y lo firmó y se lo llevó. Ahora, cuando él llegó con este papel a la celda de este hombre, que ya estaba prácticamente en el mismo día que lo iban allá a fusilar, a ejecutar, le dijo: estás libre, has sido perdonado. Mira,
presidente de Estados Unidos que ha perdonado. Pero el hombre lo interpretó mal. El hombre lo entendió mal. El hombre dijo: hombre, ese papel lo puede firmar cualquiera. ¿Cómo va a ser presidente? Tú te has venido a burlar de mí. No, dijo, por favor, no me ofendas, no te burles de mí en este momento. No, yo no creo en eso. Simplemente le dio la espalda y el amigo se sintió triste porque tanto esfuerzo para nada. Así que vino la hora del momento del fusilamiento, lo llevaron y lo fusilaron. Y luego hubo una investigación federal por cuánto un hombre había sido fusilado a quien el presidente Lincoln de los Estados Unidos le había dado el perdón. Se hizo la investigación del asunto y la corte dictaminó la siguiente sentencia: un perdón no es perdón a menos que se reciba como perdón. Amén. Hermano, es algo tremendo de meditar, pero es correcto. Amén. ¿Cuántas personas hay que uno en el corazón les perdona, pero ellos no aceptan que uno les ha perdonado? ¿Cuántas personas viven esta humanidad, caminan de mil maneras y ignoran o desprecian o desconocen que hay un perdón de Dios para todo hombre, para toda mujer, para toda persona que simplemente acepte la gracia de Dios? Amén. Pero lamentablemente la gente no acepta la gracia de Dios. Las personas no aceptan la misericordia de Dios. Por lo tanto, aunque la misericordia de Dios está ahí, las personas la rechazan, la desprecian. Me estoy acordando en este momento de algo que leí en el internet, que me llegan noticias, me llegan informaciones de que ustedes, no sé si saben, ustedes hermanos, pero salió la noticia que una cosa característica de este tiempo, ¿no?, los ataques terroristas, los psicópatas, los lobos que andan sueltos por ahí. Un hombre es tomado por el diablo, coge un arma, va y mata a todo aquel que se cruza por su camino. Una violencia tremenda que se está viviendo en estos días, en estos últimos tiempos, porque es parte de las profecías del fin. Y en Las Vegas, un lugar de juego, de pecado, donde una ciudad que está hecha solamente para la gente que busca placer, divertirse, donde hay personas que cogen sus millones y los apuestan y a veces pierden fortunas. Había un espectáculo musical, de esos espectáculos que ama el mundo, porque al mundo le gustan sus espectáculos, y había un pastor que estaba ahí afuera con un megáfono, llamándoles, ofreciéndole a la gente la gracia del Señor, la misma gracia que yo les estoy hablando a ustedes, hablándoles a esas personas que hay una misericordia de Dios, que hay un camino al hombre que le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Y solamente hablarles de Cristo, hablarles que hay una gracia, les molestaba. Y yo he visto el video cuando él está hablando y hombres se acercan ahí a burlarse de él, a humillarlo, o a veces la gente se ríe, no le hacían caso. Y muchos no sabían que entrando a ese lugar los esperaba la muerte, porque había un hombre por ahí ya endemoniado que estaba desde un edificio preparado con armas y disparaba y mató a más de 50 idiotas. Fue cosa terrible, hermano. Por eso la palabra de Dios dice: busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Hoy es el tiempo donde tú todavía lo puedes hallar. Hoy es el tiempo donde tú todavía lo puedes encontrar. Amén. Porque va a haber un día en que ya lo buscarás, será muy tarde. Porque Él dice: yo soy el que cierro y nadie abre. Y los hombres no podemos estar cruzando la línea de la misericordia de Dios, el juicio de Dios, porque un día será la última oportunidad que nosotros lo hagamos. El peor, más grave error, no podemos burlarnos de aquellos que nos están hablando del Señor. Amén. Porque eso es peor, porque también está profetizado que en estos últimos días habrán hombres que se burlarán de las cosas del Señor, se burlarán de aquel que habla de Dios, se reirán de aquel que habla de Dios. Oh, Señor. Y que el cuadro se va a repetir igual como en los días de Noé. Amén, Señor. Noé, dice la Escritura, que predicó 120 años. Así es.
Les llamó a la gente, pero la gente ya no hizo caso. Y más bien cuando lo veían construyendo su arca en ese lugar desierto, sin agua, lo tomaron por loco. Así es, Señor. Y a los ojos y al discernimiento racional de los hombres, ciertamente era un loco. ¿A quién se le ocurre construir un barco en un lugar desierto? Pero no estaba loco, estaba cuerdo, pero parecía un loco. Mucha gente habla del Señor, habla de Cristo, de la vida del Señor, parecemos fanáticos, parecemos locos a la gente. Pero es verdad, y de alguna manera tiene razón, nosotros somos locos, pero locos de Cristo. Amén. Somos locos por Cristo. El apóstol Pablo en Corintios habla de esa locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, por supuesto. Para los judíos tropiezo y para los gentiles locura, dice el apóstol Pablo. Ahora, hermanos, el perdón, hay un perdón y hay una condenación. Hay un perdón y una condenación. Pero Dios no condena al hombre por las cosas que haga, por las cosas que haya hecho, por las que esté haciendo. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho las mismas cosas por las cuales Dios va a condenar al mundo? ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en robos, hurtos, homicidios, hechicerías, adulterios, fornicaciones, envidias, contiendas? Las obras de la carne, nosotros hemos caído en un momento, hemos estado en esa vida. En nuestra vieja vida hemos andado en eso. Dios no te condena por lo que hayas hecho, sino que Dios condena al hombre porque el ser humano, el hombre, no se ayuda a sí mismo. Porque habiendo un lugar de refugio, porque habiendo una escapatoria, porque habiendo una misericordia, una gracia puesta por Dios, el hombre la desecha, la ignora, la olvida, la desprecia. La condenación al mundo viene porque el hombre no acepta el perdón de Dios, el camino que Dios le ha trazado al hombre para recibir el perdón. Y ahí viene esa sentencia correcta, lógica de esos jueces, cuando dijeron, pues el presidente Lincoln lo perdonó, pero él no aceptó ese perdón. Un perdón no es perdón a menos que se acepte como perdón. La humanidad ha sido perdonada. Correcto. Jesús dijo perdón, los judíos fueron perdonados, los romanos fueron perdonados. Nosotros todos estuvimos representados ahí condenando a Dios, a Jesucristo. Romanos, gentiles y judíos, todos condenaron al Hijo de Dios. Ahí estábamos todos nosotros culpables. Dios dijo, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Acaso los judíos aceptaron ese perdón? No, ellos dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y con nuestros hijos. Y por esa decisión de ellos, 30 años después, Dios les cobró su misma sentencia de ellos, porque ellos tuvieron que pasar por momentos difíciles. La destrucción de su ciudad. Se rebelaron contra los romanos, creyendo que Dios estaba aún con ellos, pero Dios ya los había dejado. Cuando ya el templo estaba ardiendo y habían muertos por millones, por millares, se calcula 1 millón de muertos en esa destrucción del año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó Jerusalén. Al final gritaban ellos, y acabó, la gloria de Dios nos dejó. Recién comprendieron que ya no tenían al Dios que ellos creían, por cuanto ellos se habían endurecido, por cuanto ellos, en vez de rechazando el perdón del Señor, ellos clamaron juicio. Dijeron ellos, que su sangre venga sobre nosotros, nuestros hijos. Ellos mismos pidieron juicio. La gente hoy, cuando escucha que se habla de que Jesús viene, que la venía el Señor, ellos se burlan, dicen, no viene, mentira, fanáticos, mentirosos, que venga pues. Son soberbios. La conducta que Dios dice que habría en los hombres de estos últimos días. Amén, amén, hermano. Amén. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, hermanos, un perdón no es perdón a menos que sea aceptado con un perdón. Y hermanos, un perdón de Dios es una liberación de culpa. Eso no lo puede hacer ningún psicólogo, nadie. Solamente Dios puede dejar al hombre libre, la conciencia de cualquier carga de pecado. La palabra de Dios dice, si tus pecados son rojos como el carmesí, viene a ser como blanca lana. Amén. Pero para eso tú tienes que reconocer el pecado, confesar tu pecado.
Tenemos que venir con un corazón constricto y humillado ante el trono de gracia y misericordia de Dios. Tenemos que venir con la actitud correcta. Amén. ¿No? Hermano Branham nos dice que en una oportunidad estaba viendo a un hombre que les predicaba a su gente y que le llamó al altar, pero que pasaban al altar algunos mascando chicle, algunas mujeres mascando chicle, otros riéndose, en una actitud irreverente. ¿Qué perdón van a recibir de ahí? Cuando una persona es consciente de sus errores, su vida, hace lo que hizo María Magdalena. Ella fue, ella se sintió incorrecta. Ella dijo, oh Dios, dijo, voy a tratar de llegar a él, a que no me permitió entrar en esa casa porque es casa de un rico, pero voy a hacer, tuvo la salida de pasar por un lado, aprovechando el descuido del portero, entró a ese lugar, cayó sobre esa persona, ese hombre profeta, ese santo profeta, que estaba cerca a Dios para tratar de a través de él encontrar perdón, porque era consciente de su vida de pecado, mujer rodada, prostituta, fracasada, arruinada, pero cayó a los pies de Jesús. Amén. Y tenía su cabello largo. Amén, amén. Hoy no tiene ni cabello la gente. ¿Con qué le va a limpiar los pies a Jesús si no tiene ni cabello? Ella tenía un cabello y con su cabello agarró, fue la toalla su cabello. Con su lágrima le lavó los pies. Aleluya. Y cogió un perfume caro y le ungió pues, en sus pies de perfume. Y lloró. Actitud correcta. Amén. El judío fariseo hipócrita que lo había invitado, que estaba ahí, en su pensamiento estaba que lo criticaba a Jesús, diciendo, no es un profeta, no es un hijo de Dios, no es un profeta verdadero, no es un santo verdadero. Porque si fuera un santo verdadero, ¿cómo va a permitir que esa mujer prostituta, pecadora, llegue a sus pies? Debía haberle dado un patadón y botar la puerta afuera. El hipócrita, criticando y juzgando a Jesús. El mismo que no había hecho lo que la costumbre mandaba. Que en el pueblo de Israel la costumbre es que a todo aquel que llegaba, porque ellos caminaban con sandalias, y sus pies se llenaban del polvo, del estiércol de los animales, de los caminos, de herradura, y todo ese polvo, y sus pies y sus espaldas sucias. Entonces cuando alguien invitaba a alguien a su casa, le llamaba a sus criados para que vayan y le laven los pies. Y le cambien, si es posible, le pongan una túnica nueva y esa le lave. Y lo unjan. Era la forma de recibirlo. Pero él lo había recibido para humillarlo en su casa. ¿Ah? Para ponerlo como espectáculo frente a sus amigos. Ahí estaba Jesús con los pies sucios. Por eso Jesús, él era la palabra. Hebreos 4:12. San Juan 1:1 dice, la palabra era con Dios, la palabra era Dios, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Hebreos 4:2 dice, la palabra es viva y eficaz, es una espada que penetra y discierne y conoce los pensamientos, las intenciones del corazón, conoce todo, recorre todo, él sabe lo que estamos pensando. Él escudriña lo mío pensamiento, por lo tanto sabía lo que ese hipócrita le estaba diciendo. Y entonces le dijo, mira, oye tú, me invitaste a tu casa, pero no me diste, no hiciste lo que manda la costumbre. Y esta mujer con sus lágrimas me lavó los pies. Amén. Por lo cual sus muchos pecados le son perdonados. Amén. ¿A quién perdona a Dios más? Le dijo, sus pecados le son perdonados, porque ella amó mucho. Sus pecados le son perdonados. Amén. Ella se fue tranquila, con una conciencia limpia, para comenzar una nueva vida. Y se convirtió ella en una discípula de Jesús, una seguidora de Jesús. Se sintió perdonada. Lo divino le hizo ver que había un perdón, que esa carga se le fue, hermanos. Porque, hermanos, todo depende de la manera correcta. Amén. ¿Ve? Tenía que ser de la forma correcta. Gloria al Señor. Y cuando una persona llega de la forma correcta, recibe el perdón de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos perdonados. Amén. Amén. No hay otra manera, hermano. Amén. Somos libres, somos perdonados.
El hombre se había vendido al pecado. Y cuando el Hijo de Dios salió del sepulcro esa mañana para justificación, somos libres del pecado. Todo pecado ha sido libre. ¿Por qué? Porque Él llevó todo esas Amén. cargas cuando Él dio su vida por Aleluya, nosotros amén, amén. en la cruz del Calvario. Amén, Señor. No hay algo más grande que pudo haber dado Dios a la raza humana que ese Cordero perfecto, que ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, hermanos, cuando el hombre en un tiempo, pues Dios no hizo al hombre para pasar por este mundo en que vivimos. La situación del mundo en que vivimos, y aún de las mismas iglesias de Dios, las contiendas, las discordias, los debates doctrinarios, todo es consecuencia del pecado, hermano. El infierno no fue hecho para el hombre, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles. Sí. Pero el pecado cortó esa comunión que había entre Dios y el hombre allá en el Génesis, en el paraíso. Porque Dios puso su ley. El día que tú comieras de ese fruto prohibido, ese día morirás. Yes. El hombre quebrantó la palabra de Dios, quebrantamos los mandamientos, y entonces vino la muerte, el pecado. Y Dios envió también su misericordia. Allá, hermanos, en el antiguo pacto, Dios les puso como una señal de su gracia, como tipo de su misericordia. La gracia de Dios bajó y les dio un cordero. Ahí mismo, en el mismo tiempo en que ellos cometieron ese pecado, el pecado los hizo ver su vergüenza. El pecado les hizo ver que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron ellos? Buscaron ramas para cubrir su vergüenza. Esa es la actitud del hombre religioso, que busca una religión para aliviar su conciencia. Pero ninguna religión te va a aliviar tu conciencia. Ninguna religión, ninguna filosofía, ningún credo. Ninguna filosofía, ninguna religión te va a aliviar tu conciencia. Nadie. El único que puede traerte paz es cuando tú recibes a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén, amén. Ninguna religión, solo el Señor Jesús. ¿Ve usted? Dios aceptó un reemplazante nuestro, un sustituto, alguien que muere en nuestro lugar. ¿Qué murió en nuestro lugar para quitar nuestra vergüenza en el Génesis? Un cordero inocente. Amén. Un animalito lo mató Dios, y ese corderito cubrió nuestras. Ya desde ahí, ese corderito está hablando de un tipo de Jesucristo, Amén, amén, yes. a quien un día vino al mundo, se presentó ante el gran profeta Juan el Bautista en el río Jordán. Y en el río Jordán, Juan lo presentó y dijo: he aquí el Cordero perfecto. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Dios tenía un plan y Dios no cambia su plan. Así es. Y ese plan de Dios es el mismo hasta el día de hoy, no ha cambiado. Cuando nosotros podemos mirar eso, hermanos, doctrinas de hombres, ismos, credos, supersticiones, todo acaba. Todo. Cuando Dios nos puede revelar por su Espíritu Santo esta verdad, todo acaba. Amén, hermanos. Amén. Todo acaba cuando podemos ver quién fue, quién es Amén. y siempre será. Amén. Aleluya. Pero desde los tiempos de Adán hasta nuestros días, los hombres han querido cambiar ese plan de Dios. El plan de Dios es el Cordero perfecto, es Jesucristo. Pero los hombres han tratado de cambiar, crear su sustituto siempre, desde las hojas, desde las ramitas de Adán. Y todas las corrientes teológicas, filosofías del hombre, ideas. Pero cuanto más los hombres buscan sus ideas, sus credos denominacionales, más se alejan de Dios. Porque Adán expresó ese pensamiento del hombre allá. Y el hombre siempre ha tratado de hacer algo mejor que el plan de Dios. Así es, Señor.
Y el hombre ha tratado de hacerlo y lo intenta hasta hoy a través de educación, sus torres, ciudades, ídolos, civilización, denominación. Por eso es que hoy el hombre ha caído en una cosa tan terrible, que todas estas cosas lo ha llevado al hombre a lo que la profecía decía que iba a llegar el hombre, a la apostasía. Entonces podemos entender todas estas cosas contrarias a la palabra de Dios, al plan de Dios, ideología de género, ¿no? Amén. Matrimonio homosexual, relativismo moral. Relativismo moral. ¿Sabe qué significa relativismo moral? Que nadie acepta una moral basada en la ley de Dios. Nadie acepta una moral en el orden divino. Nadie acepta una moral absoluta, una ley absoluta dada por Dios en lo moral. No, nadie acepta eso. Sino que hoy dicen que la moral está en el gusto del hombre. La moral solamente son cuestiones de opiniones de hombres, por lo tanto, cada quien tiene derecho a hacer su moral y establecer su moral por donde le da la gana, como la entienda, como le importa, como le plazca. ¿Ve? Bertrand Russell, un filósofo de la moral, está en el gusto. Nietzsche dijo por ahí algo igual. Y todos estos relativistas, estos hombres de hoy modernos, para que se cumpla la palabra de Dios. Así es. Eso ya estaba, Dios lo había dicho a través de sus profetas, que este relativismo moral iba a llegar a este tiempo. Hay de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es el relativismo moral, llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, y todo vale. Lo que tú quieras. La religión es un ya de tu conciencia, de tu cosa, vive de tu casa y no molestes. Y al mundo déjalo vivir como nos da la gana. Ese es el tiempo que hemos vivido. Los días de Lot, los días de Sodoma, los días del relativismo moral, este es el tiempo. Porque el hombre no quiere aceptar el camino de Dios. Peor, ni cree ni acepta el perdón de Dios. Solamente que allá fue una cosa muy pequeña, el conocimiento y el bien y el mal fue muy pequeño allá, y ahora el conocimiento del bien y el mal pues es algo tremendo, ¿no? Es algo que abarca pues ese enorme avance científico, ¿no? Tecnología, cibernética, robótica, ¿no? El avance de computadoras, ¿no? El avance tecnológico, las máquinas que el hombre inventaron, todas estas cosas, ¿no? Que la comunicación, las imágenes y la palabra viaja a una velocidad inmensa a través de esas dimensiones, ¿no? Y los hombres pueden inmediatamente escuchar a otra persona y ver su imagen a distancia, de inmediato. Pero hermanos, ese es el plan del hombre. Pero todo eso va a fallar. Va a fallar. Todo esto que el hombre llama civilización tiene su fin y tendrá su fin. Todo esto va a caer, todo esto va a terminar. Y eso lo reconocen los mismos hombres. Dicen que el hombre mismo está a punto de destruirse. Amén, así es. Porque la ciencia lo lleva al hombre a descubrir un poder, es el poder atómico. El poder atómico, ¿verdad? Reprenda eso, hermano. No deje que esas cosas lo dominen, sea usted más fuerte. Amén, hermanos. Entonces, el poder atómico, hermanos. El poder atómico, la bomba atómica, la bomba de hidrógeno, la bomba termonuclear. Ya están los hangares. Nosotros somos de la era atómica, donde el hombre puede llegar a su propia autodestrucción. Y si no lo ha hecho es porque Dios no le permite. Y si Dios no le permite es por amor a su iglesia, a su pueblo, a ese remanente que está en la tierra. Correcto. Es la presencia de la iglesia de Dios, de la novia, la que impide aún la tercera guerra nuclear, que las bombas no caen, porque Dios le ha prometido a su iglesia que Él la arrebatará. El cielo y la tierra pasarán, su palabra no pasará. Pero después que Dios arrebata a su iglesia, en la gran tribulación van a ver estas bombas caer, estas explosiones. Ahí está Corea,
Ahí está Estados Unidos. No es el Pentágono, no son los estrategas, no son esos generalatos, no es Donald Trump, no es Putin. Es la misericordia de Dios la que tiene los juicios. Amén. Nosotros lo entendemos eso. Amén. Amén. Pero lo que sí se va a dar, eso ya es inevitable, es el nuevo orden mundial de Apocalipsis 13. El gobierno de la bestia. ¿No? Muchos se asustan con la palabra bestia. Pero cuando vamos al libro de Daniel, ahí encontramos, cuando Dios le mostró las visiones al profeta Daniel, ahí lo encontramos, que Dios le mostró unas bestias, unos seres monstruosos, pero que representaban imperios, reinos. Y cuando hablamos de la bestia, estamos hablando de un reino, de un imperio, de un reino político-militar, de una alianza político-militar religiosa que se va a formar al final, donde dos bestias, dos reinos, el reino político y el reino militar, se van a unir para gobernar el mundo. Y van a imponer la esclavitud a todos los hombres. Y tienen la tecnología para hacerlo, porque existen los chips que le pueden poner la mano y tiene controlado. Y tienen tal poder que pueden desaparecer todo billete y crear billete electrónico. Ya están hablando de un billete electrónico, una moneda electrónica que hay, incluso ya tienen el nombre, Bitcoin, no sé cómo se llama. O sea, ya lo tienen todo. O sea que nada asombra al cristiano. Porque nosotros miramos todo a través de la palabra de Dios y sabemos que todo está profetizado, escrito lo que se va a dar. Entonces nadie podrá comprar, porque simplemente el dinero va a ser electrónico. Así que ni siquiera una bolsa de sal, de azúcar, ni siquiera un gramo de azúcar, de sal vas a poder comprar, porque todo va a ser mediante chips. Ese gobierno va a venir, pero antes que venga este gobierno que va a controlar toda religión, toda iglesia, va a ser una religión ecuménica mundial. Esa es la imagen a la bestia, porque la bestia siempre ha sido Roma, ¿no? El imperio romano religioso, papal, que siempre engañaba al mundo, ¿no? Que tiene en su historia 67 millones de cristianos evangélicos asesinados en los tiempos de la Inquisición. Eso lo sabemos nosotros. Y ese perdón aparente que salió por ahí y les dijo, pedimos perdón a los evangélicos por estas matanzas, eso solamente ha sido para atraerlos a ellos. Pues es parte de esa estrategia ecuménica de dominio mundial, ¿no? Que lamentablemente los tataranietos de esos grandes reformadores como Lutero, que hace 500 años, ¿no?, proclamaron la verdad de Dios y se enfrentaron a esos poderes, sus tataranietos hoy pues han caído en la seducción de ese gran sistema que los atrae y están ahí todos, porque hoy defienden poderes religiosos, poderes que se han constituido donde se mueven millones, modus vivendi, explotación a las masas a través de la religión organizada, pero que no hay vida en eso. Amén. Y nosotros somos esa voz que señala todo eso, que está contra el orden de Dios. Esa seducción de esta religión organizada a través de dogmas, credos, ¿no? Pero que es algo que ellos quieren establecer contra el plan de Dios, porque el plan de Dios siempre ha sido el cordero inmolado, la sangre del Señor. Por eso Dios envió a un profeta, pues. Por eso Dios envió Malaquías 4:5, para mostrarnos que todo ismo no está en el orden correcto de Dios. Toda denominación no está en el... Hay gente preciosa, hay hermanos preciosos evangélicos que están en los ismos. Están tanto en los ismos de fuera del mensaje, las denominaciones, como en los ismos que se han formado dentro del mensaje. Porque decir que no hay ismos dentro del pueblo del mensaje también sería engañarnos a nosotros mismos. Hay más de 10 grandes doctrinas y líneas que han creado los hombres en rebelión al mensaje puro de Dios, pero en rebelión. Y el pueblo está siendo seducido, atraído por eso. Oye, pero yo no sé cómo va a hacer Dios para liberar a sus hijos que están engañados de eso. Yo no sé. Bueno, yo creo que la misma voz que vale para la gente que está en la religión organizada de afuera, en la gran Babilonia y sus hijas, creo que vale para los ismos del mensaje. Y la voz de Dios ya está dicha: sal de ella, pueblo mío. Entonces vuelve a la palabra, nada más. ¿Qué más les puede decir Dios?
que vuelvan a la palabra. Amén. Sí, Señor. Así que, hermano, mire todo ese enredo en que el hombre ha entrado, pues, hermano. La gracia de Dios le provió al pueblo de Israel de un cordero, que era tipo y señal del cordero de Cristo. La gente de Israel no puede entender esto. Nosotros los gentiles lo entendemos mejor, porque a nosotros se nos ha abierto el entendimiento. Dios nos ha dado la guía del Espíritu Santo, nos ha abierto. En cambio a ellos dice que ellos están con un velo puesto, pues. Como nación tienen un velo, pues. Sus velos de sus tradiciones, de sus padres, de los rabinos de Israel, ¿no? Que les han cegado, que siempre les han hecho mostrar a Jesucristo a través de la historia como un falso profeta, un hombre que quería destruir la religión de sus padres, ¿no? El mismo velo que hoy hay en esta gente de hoy, de esta gente de la cristiandad, de la Odisea, que también hoy ven al mensaje como un peligro a la religión de sus padres, a las tradiciones de sus padres, sin saber que es el mensaje que libera, es la palabra de Dios para liberar a cualquier hombre. Pero ellos caen en el mismo error que cayó allá el pueblo de Israel. Los velos humanos, los velos denominacionales, los velos de los dogmas, los velos de los credos. Señor, Por supuesto que así es, hermano. Pero allá ellos tenían el cordero. ¿Y qué mejor fue la última plaga de Egipto? ¿No? Fue la señal, la última plaga, la matanza el sacrificio del cordero, que cada familia tenía que reunirse en su casa esa noche y colocar, ¿no? Sacrificar el cordero y comerlo con hierbas amargas. Todos vestidos ya, todos vestidos ahí, con sus ropas puestas, ahí todos, en temor, porque esa noche el ángel de Jehová, el ángel destructor, vendría y pasaría por todo Egipto. Amén, amén. Y miraría las puertas, y donde no estaría la señal, pasaría la muerte. ¿Ve usted, hermano? Sí, Señor. Y ahí tenían que poner ellos la sangre. Entonces, el primogénito de esa casa. Pero si ellos no respetaban, no creían en esa señal, ahí sí morían. Sin la señal morían. Y qué noche tan tenebrosa fue esa, cuando el ángel pasó por toda la tierra de Egipto. Se escuchaban los gritos de la gente que lamentaban el muerto, su primogénito, y la gente lamentando, y hasta el hijo del faraón de Egipto. Todo fue una noche terrible, una noche tenebrosa, porque al día siguiente, esa fue la fiesta de la Pascua, el sacrificio del cordero. Pero ellos el pueblo de Israel sigue con un velo, no pueden ver que ese era Jesucristo, el Mesías prometido. Así es. Eso habla del cordero. Así es. Amén. Esa sangre. Un día esa sangre vino. La sangre verdadera, el cordero verdadero vino a Israel y dio su vida por nosotros. Y ahora la señal no es esa sangre. Ahora la señal es la vida que estaba en esa sangre de ese cordero. ¿Y cuál es la vida que estaba en esa sangre, ese cordero que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario? El Espíritu Santo. Por lo tanto, esa vida tiene que estar en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo es la señal de hoy. Así es. Y solamente cuando venga el Señor en el día de la apertura, cuando venga el día del arrebatamiento, no va a decir, pues, oye, yo soy del retorno, yo soy del nuevo nombre, yo soy dualista, yo soy arcangelista, ¿no? Yo soy de la reina del sur, yo soy de los truenos. No, hermano, esas cosas son cosas que los hombres han hecho con sus doctrinas. Yo no sé cómo va a ser Dios con esos predicadores que están establecidos en esa línea, no. Pero Dios va a mirar en el creyente el mensaje, si tiene el sello, el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que usted debe anhelar. Amén. Eso de yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, ¿no? Hoy escuchamos, bueno, la gente dice yo soy de Luis, yo soy de Demóstenes, yo soy ¿de qué? De Manuel. Yo soy de Lenin, yo soy de Edison, ¿no? Yo soy de Zorobabel, ¿no? Yo soy de Huaywa. No, ese es el sectarismo que hoy se ve hoy, ¿no? Pablo lo condenó. Pablo dijo, ¿acaso Pablo, yo morí por ustedes? Yo soy de Cefas, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no? Ese espíritu es seguir a los hombres.
Amén. Ya estaba ahí en la iglesia, hoy está fuerte. Y los seguidores, los creyentes del mensaje está ahí. ¿No? Ellos están ahora en eso. ¿No? Adorando, haciendo ídolo al pastor. ¿No? Y a otros pastores les gusta eso. En vez de decir, no hagan eso. ¿No? El hermano Branham dijo, no me adoren a mí, adoren a Jesucristo. No bauticen en mi nombre, bauticen en nombre de Jesucristo. Esto está mal, hermano. Porque todo verdadero profeta nunca va a aceptar que la gente lo adore, pues. Pero hoy tus pastores aceptan que la gente los idolatra. Oh, no hay con mi pastor. Soy capaz de dar la vida por mi pastor. Ni lo toquen a mi pastor. Toquen por la mano, pero no te cojan con mi pastor. Idolatras, nicolaitas, seguidores de hombres. ¿No? Ellos son los que a estos hombres los idolatran y los levantan, pues, y los ponen por las nubes, sabiendo que eso Dios abomina. Amén. El mensajero dijo, el Espíritu Santo dijo, esta es la obra de los nicolaitas, la que yo abomino. Dios no le gusta estas cosas, es discordia, discrepancia, el sectarismo. Hoy dicen, ¿eres tú? No dicen, ¿eres cristiano? ¿De qué religión eres? Si eres testigo, entonces eres de mí, de la verdadera, ven conmigo. Si eres adventista, estás conmigo. Si eres bautista, nazareno, pentecostal, si no, los dos son falsos. Esto es un sectarismo, hermano. Y esto, contra estas cosas que en el mundo se han dado, es que vino Dios a través de un mensaje profético a traer esto. Pero el diablo ha logrado que más bien se formen líneas, dogmatismo dentro del pueblo del mensaje. ¿No? Esa es una victoria de quién? Del anticristo, no es de Dios. Porque Dios es Dios de paz, Dios no es Dios de confusión. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad es una sola, por lo tanto la verdad solamente está en su palabra, la verdad está en su evangelio. La verdad no está en otra cosa, hermano. Que seamos claros en esto. ¿Ve? Así que ningún hombre lo va a llevar al cielo, a la vida eterna. Solamente el Señor Jesús. Amén. El apóstol Pablo dijo, yo no soy nada, dijo el apóstol Pablo. Yo vivo todo el tiempo, dijo el apóstol Pablo, con temor y temblor. No vaya a ser que llevando a muchos yo termine siendo un reprobo. ¿Ve? Él andó siempre en el temor, humillándose y levantando el nombre, levantando y exaltando siempre al Señor Jesús. El profeta dijo eso lo mismo. Él dijo, yo soy un hombre que si algo tengo que alardear, alardeo de Jesús. Él siempre alardeó de Jesús, no de él, de Jesús. No de su iglesia, de Jesús. Amén. ¿Y cómo han cambiado los tiempos? Cómo la gente aún se ciega a ese mensaje. ¿Ve? El perdón está solamente en la sangre del Señor Jesús, en la cruz del Calvario. No hay otro lugar. ¿Ve? Jesús dijo, ¿no? Los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. La cosa está muerta, ha pasado. Usted ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Por qué? Porque la vida del Espíritu Santo, la vida que está en Cristo ha venido a nosotros. Eso es lo importante. Amén. Y Dios está buscando eso. Dios está buscando que la iglesia, las iglesias, al margen de cualquier denominación, nazarenos, bautistas, pentecostales, metodistas, mormones, católicos, cualquiera, no importa, no es los nombres, no es la religión, las personas, hermano. Que esas personas, hermano, que están en estas iglesias, ¿ve? No hay el credo, ni la raza, ni el color, pero que estas personas, ve usted, que lleguen a un punto de estar llenos del bautismo del Espíritu Santo, ¿ve? Aceptando a Jesucristo. Entonces, si ellos están en el Espíritu Santo, si están en la palabra de Dios, el resto no tiene importancia, el resto no cuenta. Porque esa es la promesa, que tiene que estar el Espíritu Santo en todo pueblo que reclame ser cristiano, hijos de Dios. Un poquito más y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque estaré con vosotros, y en vosotros tiene que verse el Espíritu Santo en nuestra vida, en el carácter, en la dulzura de las palabras de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nosotros. Amén. No da lugar a la carne. Pero ¿qué es lo que veo hoy en este mundo? ¿No? Una locura, ¿no? Todo es culto a la carne, cumbia, perreo, rock and roll, y dicen que son cristianos. ¿Ve? Culto a Satanás, culto al mundo. Todo es una desnudez, todo es una vergüenza. ¿Ve? Nosotros creemos en la danza, sí, pero la danza genuina, la danza del Espíritu. Como esas mujeres que cuando cruzaron
el Mar Rojo y vieron al ejército del faraón morirse allá, ellas se llenaron de gozo, danzaban en el Espíritu, como María, la hermana de Moisés. Nosotros creemos en el gozo de la danza pentecostal, sí, creemos en esa danza antigua, ese gozo de Saúl, ¿no? Cuando llevaba el arca, cómo se quitó sus ropas para danzar con más libertad y danzar, gloria al Señor, llevando el arca. Cuando la esposa se avergonzó y lo criticó, y David dijo: si es para Dios aún me haré más vil, pero danzar en el Espíritu, danzar en victoria, esa victoria que hemos alcanzado por la sangre del Señor. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. La iglesia tiene que llegar a ese nivel, hermano, de sentirse perdonada, limpia, transformada, allá como en el tiempo de Pentecostés. Solo había un lugar donde Dios dejó para que los hombres adoren en el antiguo pacto, y se fue en Jerusalén. ¿Por qué ahí? Porque un día ahí la sangre del Señor, del Hijo de Dios, sería derramada. Así que lo que la gente cree hoy, que la gente está confiando la gente está confiando que cree que para entender el plan de Dios, que no ha cambiado, que el plan de Dios es sencillo, pero la gente cree hoy que tiene que llenarse de educación, de teología, de investigación científica, ¿verdad? Porque hoy han avanzado pues en la investigación científica. Escuché por ahí que una mujer, vi por las redes sociales, que una mujer se está inyectando una bacteria para alcanzar la eternidad, para que su cuerpo nunca envejezca. Qué tonterías, qué barbaridades, ¿verdad? Yes. Cuanto más científico, cuanto más iglesia, el hombre se ha alejado más de Dios. Cuanto más teología moderna, se ha alejado más de Dios. Y no necesitamos todas esas cosas. Para conocer el plan de Dios, para recibir la bendición de Dios, lo único que necesitamos es un corazón rendido al poder de Dios, del Todopoderoso. Aleluya. Eso es confiar en Dios, aceptar el plan de Dios, tomar a Dios en su palabra, en el Evangelio. Señales seguirán a los que creen. Es tan sencillo el plan de Dios. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que cree en mí guardará mi palabra. Amén. Conocer la palabra de Dios, alimentarse, hacerse uno con la palabra de Dios. Es tan simple el plan de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ve usted, no podemos imaginarnos a un judío antiguo, ¿no? Bajo la promesa de Dios, ¿no? Él va y lleva un cordero para el sacrificio, porque es el requisito que Dios le da. Y él entonces lleva al sacerdote, el sacerdote examina, si no tiene ningún defecto, entonces toma y ofrece ese sacrificio. Entonces él pone sus manos sobre ese sacrificio y siente que Dios lo ha perdonado. Él se siente justificado por ese animal que murió en su lugar, ¿verdad? Oye, hermano, pero después, ¿qué volvió eso? ¿Qué se volvió eso después con el tiempo? Se volvió una tradición. Y hubo un momento en que eso se volvió algo que lo hacían solamente por una tradición, que lo hacían solamente por una costumbre nada más. Amén. Amén. Llegó a ser una tradición familiar. Y por eso vino el reproche de Jesús ahí en el Evangelio. Solamente ustedes hablan a sus tradiciones, pero habían dejado la sinceridad, habían dejado el gozo, el temor verdadero, el entendimiento de la palabra de Dios. Oh, hermano, entonces, ¿qué es, hermano? Hoy en estos tiempos, un hombre llega a Jesucristo, tiene que llegar con temor, con reverencia, aceptando el sacrificio que Dios le ha puesto, de que dio a su hijo Jesús como un cordero, identificarse con su muerte, con su sepultura, con su resurrección, hacerlo con sinceridad. Los judíos lo volvieron una tradición, y entonces llegó un momento en que Dios envió a un profeta y les dijo: todo esto, lo que ustedes hacen, es algo a mí que apesta. Dios tuvo que enviar al profeta a decirle que ustedes lo que ustedes hacen ya apesta, porque ustedes no lo hacen con sinceridad.
me apestan sus sacrificios que ustedes hacen. Miren, Dios les había establecido eso y Dios después les tuvo que reprender porque no lo hacían con sinceridad. Algo parecido ha llegado en estos tiempos, hermano. Dios ha tenido que reprender también a la iglesia porque todo lo hace sin sinceridad. Todo lo hace hoy por una rutina. Por eso muchos hasta se duermen. Porque para ellos se ha vuelto la religión, se les ha hecho una rutina. Una tradición, una costumbre. Pero no lo hacen de verdad, de corazón. ¿Ve? Y entonces cuando la gente no llega a eso, Dios lo rechaza. Porque el Espíritu Santo le dice en Apocalipsis 3, 14, 20 a la iglesia de este tiempo: tú dices, yo soy hijo de Dios, yo soy una iglesia cristiana, yo soy rica, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero ¿qué le dice el Espíritu? Que tremenda reprimenda le da Dios a la iglesia de hoy: miserable, pobre, ciega, desnuda y no lo sabes. Es lo peor que se le puede dejar a una iglesia, lo que Dios le dice. Pero está en la profecía. Porque tú te jactas: yo soy rica, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, mas yo te digo miserable, pobre, ciega, desnuda. Así le encuentra Dios a la condición de la gente hoy. Igual como allá Jesús le dijo a los judíos: ustedes aman más sus tradiciones. Y cuando llegó el momento supremo en que Jesús sacrificó su vida, ellos no lo valoraron. Ni su perdón, ni su amor, ni nada. ¿Ve? Por eso el Espíritu de Dios siempre está llamando hoy. Cualquier hombre lleno con el Espíritu de Dios, cualquier mujer llena con el Espíritu de Dios, cualquier hermana ungida en profecía. ¿Qué es lo que Dios más clama a la gente, a nosotros? ¿Qué más lo que nos clama a Dios? Que venga un verdadero arrepentimiento, que dejemos las tradiciones. Eso es, porque muchos creen que es un asunto de ir a hacer una pequeña oración a Dios y hasta creen que Dios es un muchacho de maldad, que dicen: oye Dios, te pedimos que hagas esto, que hagas otro, te hagas otro, te rogamos. Y Dios no es eso. Dios no es un abuelito por ahí, viejito que está por ahí, que no alcanza a ver al pecado. Dios ve nuestras maldades, Dios ve las cosas que hacemos en lo más escondido, hermano. Ya no hay avivamiento, ya no hay nada, porque se está acabando la sinceridad, porque nosotros estamos rechazando la misericordia de Dios. ¿Ve usted? Tenemos que hacer las cosas con sinceridad, no por manufactura. Dios tuvo que castigar a ellos. El pueblo de Israel solamente comenzó a hacer las cosas solamente: a ver, tengo tantos ovejos, voy a buscar a este gordo para que lo sacrifiquen, vaya, lleven al sacerdote y ya mis pecados son perdonados. Qué fácil, ¿no? ¿No es así lo que hace la gente hoy? Dice: tengo un montón, este mes me he dado un montón de pecado, voy a mi sacerdote a confesarle para que ya quede despejado todo. Qué fácil, ¿no? Qué fácil todo, hermano, pero no es así. ¿Ves? Dios tuvo que darle duro al pueblo de Israel. ¿Qué le dijo el profeta Isaías? Vuestros sacrificios han venido a ser una hediondez en mi nariz. Yo los desprecio. No quiero nada de sus corderos, de sus grasas, de sus becerros, no quiero nada. Es que nosotros podemos convertir a la palabra de Dios en una tradición. Y aún el mensaje de la obra lo hemos convertido ya en una tradición, ¿no? Y denominación. Porque yo soy, ¿tú qué eres? Tú eres del retorno, no es nada contigo, ¿no? Tú eres dualista, si eres mi hermano, tú eres el más inteligente del mensaje, que ha entendido el plan de Dios. No estamos en un sectarismo dentro del mismo mensaje, del pueblo mensaje. El retornista por acá, el del trueno por acá, el del nombre nuevo por acá, el arcangelista por acá, ¿no? La reina del sur que se creen los menes de los menes, ¿no? Los supermenes. Tonterías. ¿Quiénes están haciendo? Los hombres, los pastores, los de que deberían de estar encaminando al pueblo de Dios al temor, a la verdad, ¿no? ¿No vino por aquí un líder de estos? ¿Y a qué vino? Tengo que bautizarlos de nuevo a todos ustedes, porque los pastores que los han bautizado antes han sido hombres que no han estado consagrados, no han estado con las manos santas como yo. ¿Y cuántos tontos, hermano? ¿Cuáles le creyeron? Dice: porque me bautiza el santo varón para estar bien bautizado. No es el mismo espíritu de las denominaciones. Amén. Yo recuerdo cuando hace 30 años vine a bautizar a los primeros hermanos de este mensaje acá en San Ignacio. Había bautizado a unos hermanos por el río Nambayo.
Y uno de ellos, que era nazareno, se fue a un pastor y le dijo, que estaba preparando un grupo para bautizar, le dijo, hermano, yo ya estoy bautizado. ¿Y quién lo bautizó usted? El hermano fulano y tal. No, ese no estaba preparado ese no estaba autorizado para bautizar. Y llegó al lugar donde estaba predicando y dijo, me ha dicho el reverendo de tal lugar que usted no está comisionado para bautizar. Y yo le he dicho, pero yo estoy contento, ya me ha bautizado. Y justo estaba un hermano ahí, un hermano que quería bautizarse, un hermanito nuevo, un convertido nuevo. Él había aceptado a Jesús, quería bautizarse, y al escuchar este testimonio se asustó. Le digo, ¿y te decides a bautizarte mañana? Voy a pensarlo. Pero lo bueno de este hermanito humilde es que se fue a orar a Dios y dijo, Señor, quiero que me digas si realmente este hermano puede bautizarme, está comisionado para bautizarme, porque ya le metió duda el reverendo pues de la denominación. Y en la noche el Espíritu de Dios le dijo que lea en Lucas 20, el Espíritu Santo le dijo. Y él se fue a leer a Lucas 20. ¿Y qué es lo que encuentra usted en Lucas 20? Dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y les hablaron diciendo, dinos con qué autoridad estas cosas y quién es el que te ha dado esa autoridad. Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta, responded, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirán, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos los hombres, todo el pueblo nos atacará porque están persuadidos de que Juan era profeta, respondiendo que no sabían dónde fue. Entonces Jesús dijo, yo tampoco les diré con qué autoridad. El hermanito llegó al día siguiente y no me dijo nada, dijo, ¿quiere bautizarte? Ya, dijo, me sorprendí porque vi que sus dudas por lo que había escuchado. Lo llevé al río, lo bauticé, y después me contó, dijo, Dios me dijo que lea Lucas 20. ¿Ven? Así que él se bautizó. El hermano Branham nos confiesa que el hombre que lo bautizó no creía en el bautismo en el nombre del Señor Jesús. E incluso se tuvo que separar de su iglesia, porque ese hombre quiso que él ordene a una mujer para predicadora, y el profeta dijo, yo no puedo hacer eso contra la palabra. Y tuvo que irse a esa iglesia. Pero el profeta dice, pero el bautismo estaba hecho correctamente. El que ese hombre crea o no crea, eso no cambió, el bautismo estaba correcto. ¿Por qué? Yo creo que la respuesta está clara en la cita que les he dado. Ve cómo estos hombres que dicen creer este mensaje están buscando seguidores. Entonces, para asegurarnos que sean seguidores, ellos creen que es necesario que los vuelvan a hacer bautizar para ya poner su marca de su ismo, de su dogma, y tenerlos ahí completamente dominados con el espíritu nicolaita. Esas son las cosas que estos hombres están haciendo por acá. Pero bueno, yo miro a estos hermanitos que se han vuelto a bautizar, porque la mano del reverendo está santo, bueno, Dios mío, digo, como pobrecito, ¿no? Es una inmadurez, pues, hermano. Esas cosas hay dentro del pueblo pues, que dice creer el mensaje de la voz. Gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Ven? Entonces, eso no es el camino, hermano. Siempre, dice el profeta, estamos separados. ¿Por qué? Porque la gente no está haciendo lo correcto. Tenemos que venir bajo la sangre derramada de Jesucristo. Ahí, entonces ahí se acaba todo, pues, que soy metodista, bautista, luterano, presbiteriano, pentecostal. Ahí ya nos podemos unir, ahí se acaban las tradiciones, se acaban los credos particulares. ¿Ve usted? Porque ahí nos encontramos donde tenemos algo que nos une. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Imagínense, nos dice el hermano Branham, entre tantas cosas que lo dicen en este mensaje, yo no voy a decirles todas, pero hay una cosa que sí me gustó de esa ilustración que él nos da acá, de un hombre y una mujer, que ellos decidieron pues separarse. No se entendían y al final dijeron vamos a separar. Entonces un abogado les dijo, bueno, ¿saben qué? Sería conveniente que ustedes
pónganse de acuerdo, porque si se van al juez a veces va a ser más costoso la separación, así que mejor antes de que ustedes tomen esa decisión de ir pues a gastar más dinero en este juicio, mejor ustedes mismos repártense las cosas en mutuo acuerdo. Fue un buen consejo que les dio el abogado. Así que en base a este consejo, ellos se volvieron la pareja que se iba a divorciar, se fueron a una sala y dijeron, bueno, este mueble para mí, este para ti. Este equipo doméstico para mí, este otro equipo doméstico para ti. Se fueron al otro cuarto igual, no, yo me quedo con esto, tú te quedas con lo otro. Se fueron por último a un cuarto donde guardaban cosas antiguas, a un desván, y ahí hay un baúl, comenzaron a sacar, y de repente se encontraron con algo que los dos echaron mano y se quedaron los dos, que ninguno pudo decir, esto es para ti y este es para mí. Ahí se acabó la repartición, ahí se acabó el divorcio, porque se encontraron con un par de zapatitos que habían sido de un bebé que hace unos años atrás había fallecido. Hubo algo que era de los dos. Se cogieron, miraron ahí, se quedaron los dos mirando. Cuántos recuerdos volverían de los momentos buenos, donde el orgullo del diablo los hizo que quieran divorciar. Y de repente los dos comenzaron a cogerse la mano y comenzaron a llorar acordándose del hijo. Algo propio que no podían decir, esto es para ti, porque era de los dos, era algo que los unía completamente, hermano. ¿Ve usted, hermano? ¿Lo está captando? No sé si lo está captando. ¿Ve? En medio de estas cosas, catolicismo, protestantismo, anglicanismo, presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, testigos de Jehová, adventistas que comen carne, adventistas que no comen carne, pentecostales como 700 grupos. ¿Qué es lo que tenemos que nos pertenece a ambos, a todos los grupos? ¿Qué es? Solamente hay una cosa, ¿cuál es? Jesucristo. ¿Eh? Eso es lo que... Todo lo demás es desecho. Que mi interpretación, que esto, que el unitarismo, que el trinitarismo, que esto, que el otro. Pero hay algo que sí es de todos. Eso es lo principal, hermano. Ahí, en ese amor de Dios, en ese amor de Jesucristo. Solamente ahí nos podemos unir. Jesús es la palabra. Amén. Por eso que lo único que nos puede unir a todos es la palabra. Amén. Jesucristo no tiene un dogma, no tiene un ismo, no tiene un credo para el privado. Jesucristo está claro, su amor por nosotros, su sacrificio en la cruz está claro. ¿Qué más podemos pedir? Ahí está todo. Amén, hermano. Amén. Amén. Eso es lo más grande, hermano. Así que no es un asunto de unirse a una iglesia, es un asunto de aceptar el perdón por medio de Jesucristo. Aceptar a Jesucristo, el Cordero que murió en otro lugar. Ahí está todo, hermano. Lamentablemente está profetizado, pues, hermano, que los seres humanos no van a aceptar esta gracia. No van a aceptar este mensaje de amor. Porque dice en 2 Timoteo 3 que en los últimos días los hombres serán impetuosos, violentos, infatuados, vanidosos, vanidad de mi conocimiento, vanidad de mi sabiduría, vanidad de mi teología, amadores de los deleites más que de Dios, carnales, implacables, sin piedad, sin compasión, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de lo que son buenos, teniendo apariencia de amor. Oh sí, la apariencia de amor, todo el mundo habla del amor de Cristo, todo el mundo habla de eso, pero en apariencia nomás, ¿ve? Aparentemente parecen ser mejores que Cristo. No parecían mejores que Cristo los fariseos, ¿no es cierto? Ellos aparentemente eran mejores que Cristo. En apariencia de amor lo ganaban al Señor Jesús los fariseos. Claro, pues. ¿Quién está preocupado en ti cuando a ti te falta algo? ¿Quién te socorre con dinero, con ayuda económica cuando tienes problemas? Tu amable fariseo, tu amable sacerdote, judío, ¿verdad? Cuando hay problemas en la familia, ¿quién acude primero a solucionar tu problema? Tu amable sacerdote, tu amable fariseo, sacerdote. ¿No? Claro, ¿quién se puso a considerar a la familia cuando estaba a punto de la familia de separarse? Tu amable sacerdote.
En apariencia ellos tenían más amor que Jesús. Y tu amor de sacerdote tiene una conducta tachable, ha venido de generaciones y todos. Perfecto todo. ¿Y qué es este Jesús? ¿De dónde vino? ¿De qué escuela? Lo único que hace este hombre dice que tu amable sacerdote es una víbora, porque Jesús le dijo generación de víboras, ¿verdad? Yes. ¿Qué hizo este hombre? Él fue al templo, ahí estaban los mercaderes vendiendo los corderitos que Dios provee para el sacrificio. Fue y volteó y les tiró y les regoleó. Así es. La apariencia de amor como que engaña, ¿no? Y así soy en este tiempo igual. Mucha apariencia de amor, de compasión, de misericordia, pero en apariencia. Así es. Pero el verdadero amor es pararse por Dios, guardar sus mandamientos, pararse por la verdad. Ese es el verdadero amor, guardar los mandamientos de Dios. Quedarse en lo correcto, quedarse en lo verdadero. Por supuesto que llegado el momento Jesús les mostró que Él sí tenía el verdadero amor. Porque cuando estaban ellos condenados a la muerte, Él les perdonó. Perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Él fue el Cordero perfecto. La apariencia de amor es engañosa, ¿no? Dicen, unámonos, estemos unidos. ¿Cómo puede haber unión entre uno que es idólatra y uno que no cree? ¿Cómo puede haber unión entre gente que tiene pues costumbres diferentes? Hoy hay incluso pastores que tienen su pareja al lado. Dice mi esposo, dice el pastor, dice mi esposa, la pastora dice mi esposa al lado, otra mujer. ¿Cómo podemos hablar de unidad entre personas que no creen en toda la palabra de Dios? Yes. Y aquellos que la creemos toda la palabra de Dios? Porque así está escrito: el hombre no vivirá solo de pan, sino no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Eso es, hermanos, y con esto termino, gloria al Señor. Una vez había un hombre que en un tiempo, dice que este hombre entre muchachos jóvenes, fue llevado a un barco, y en ese barco dice que había un capitán, y este capitán estaba ya enfermo, se sentía morir debido a una enfermedad terrible, maligna. Pero este hombre, aún en una vida lejos de Dios, tenía temor de Dios, y él dijo a alguien que me lea la palabra de Dios, porque yo voy a morir. Y bueno, buscaban ahí en ese grupo, en ese barco, casi era difícil. Y finalmente le dijeron, yo tengo una Biblia, yo soy cristiano, le dijo un muchachito. Muy bien, le dijo, ven para que me leas. Y entonces el muchachito le dijo, bueno, mi madre, que me encaminó en el camino de Dios, bueno, siempre me puse en mi corazón que siempre tenga la palabra, por eso yo ando con la Biblia, le dijo. Bueno, hijo, léeme algo antes que muera, le dijo el capitán, él sabía que se había encontrado con Dios. Entonces el muchacho le comenzó a leer Isaías 53:5. Aleluya. ¿Qué dice Isaías 53:5? Es una profecía sobre el Mesías, ¿verdad? Sobre el Cordero. Amén. Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados. Amén, Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Amén. Amén. Y el muchachito le dice, mira, pero yo quiero comentar algo. Cuando mi madre me leía, ella lo ponía todo eso a mí, dice él, ¿no? Muy bien, le dice, a ver, léelo como lo leía tu mamá. Y su mamá le decía, el muchacho se llamaba Willie Pruitt. Así que le comenzó a leer como le leía a su mamá. Él fue molido por los pecados de Willie Pruitt. El castigo de Willie Pruitt fue sobre él, y por su llaga Willie Pruitt fue curado. Amén. Y el capitán dijo, bueno, me gusta eso, entonces quiero que leas, pon mi nombre ahí. Y entonces el muchachito comenzó. Él fue herido por las rebeliones de John Quartz. John Quartz se llamaba el capitán. Amén. Él fue molido por los pecados de John Quartz. El castigo por la paz de John Quartz fue sobre él, y por su llaga John Quartz fue curado. Le caían las lágrimas a John Quartz, y el poder de Dios vino sobre él en ese momento. Seguramente que le quitó las lágrimas porque sintió la presencia del Espíritu Santo. Amén. 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 Como
como nosotros sentimos la presencia del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios llega a nuestro Aleluya. corazón. Gloria al Señor. Así que este capitán dijo, tráigame la ropa. Jesucristo me ha sanado, le entrego mi vida a Él. Gloria a Dios. Amén. Oh, hermano, si pudiéramos poner nuestro nombre, cada uno de nosotros ahí, ¿no? Él fue herido por las rebeliones de Demóstenes. Él fue molido. No la iglesia, no. La iglesia no. No un credo, no un ismo, no. Jesús. Él fue molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre él y por la llaga, y por su llaga del Señor Jesús, Demóstenes Solano fue curado. Que cada uno de nosotros lo diga con sinceridad. Ponga su nombre ahí, hermano, en Isaías 53. Aleluya, amén. Eso está, ahí está todo, hermano. Gloria a Dios, no importa cuántos hombres grandes, pastores, papas, obispos, cardenales, no importa cuántos, hermano. No es eso, hermano. Lo importante es tener a Dios. Lo importante es sentir su perdón. Y entonces cuando eso sentimos, hermano, podemos abrazarnos. Solamente en Jesús podemos sentirnos hermanos. Aleluya, Señor. Amén. Gloria. ¿Por qué surgen estas cosas, hermano? Estas cosas que vemos en las iglesias? Estos sectarismos. ¿Por qué surgen, hermano? Porque hemos cogido más, hemos hecho de nuestro dogma, de nuestra iglesia, de nuestra denominación, un ídolo, en vez de coger a Jesús. Solamente la palabra de Dios, Jesús nos puede hermanar. Podemos entender entonces, hermanos, por qué el profeta en su mensaje que predicó la unidad nos da a entender él, que solamente puede haber unidad en la palabra. Amén. Amén. Lo otro es ecumenismo, es una falsa unidad. Solamente hay unidad en la palabra de Dios. Cuando nosotros seamos capaces de despojarnos y renunciar a todo credo, a todo dogma, a todo ismo, a toda interpretación y solamente tomar a Jesús en su palabra. Amén. Y creerla y confiar en todas sus promesas. Aleluya. Solamente ahí nosotros podemos alcanzar el perdón. Gloria a Dios. Amén. Ahí se acabarán las contiendas, la discordia, los odios y todas esas cosas, las riñas, todos. Va a terminar cuando nosotros deseamos sinceramente, ¿verdad?, aceptar el perdón. Después siempre vamos a estar debatiendo como esa parejita que se disputaban por las cosas que habían trabajado juntos, hasta que llegaron a ese par de zapatitos de su bebé que había fallecido. Nadie pudo decir, este es mío, este es tuyo, porque ese bebé era un tipo de Jesucristo. Nosotros podemos debatir mil cosas, podemos discutir mil cosas, pero llega un momento en que solamente sabemos que hay una cosa que nadie puede decir, esto es mío, solamente es mío. Porque Jesús es tan mío como es mío de la Iglesia Católica. Jesús es tan mío como es mío de los adventistas, de los testigos, de los pentecostales, de los nazarenos. Solamente ahí, cuando podemos entender, cuando podemos recibir esa inspiración por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús el Cristo no por el Espíritu Santo. Amén. El resto acaba. Que mi iglesia la interpretó de esta manera, que mi iglesia la interpretó de otra. No, lo que la palabra de Dios, porque Él es la palabra. Su iglesia ha entendido eso, hermanos, en este tiempo. La novia lo ha entendido. La novia está preparada. La novia sabe que si ella es novia tiene que ser carne su carne, huesos sus huesos. Amén, amén. Y una iglesia virgen, ¿virgen de qué? De la palabra. La novia verdadera no puede tener dentro de ella ningún dogma, ningún ismo, ninguna interpretación de ningún pastor, de ningún líder. Tiene que tener solamente la palabra revelada y entendida por el Espíritu Santo, nada más, donde no cabe contradicciones de ningún tipo. Amén. Donde podemos decir amén desde Génesis, amén hasta Apocalipsis, Amén, sin amén. quitarle ni añadirle. Eso es tener a Jesús. Y eso es tener su gracia, su amor y su misericordia. Amén, Señor. Que Dios le bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a agradecer al Señor en esta mañana. La misericordia de Dios que ha estado con nosotros, hermano. Amén. Que hay una sola cosa, hermano, que nos puede reunir a todos: la sangre, el sacrificio. Por sus llagas hemos sido sanados.
Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. santificados por su sangre. Sí, Señor. Somos humanos, cometemos errores cada día, no somos perfectos en nosotros mismos, pero hemos sido llamados a ser perfectos. Amén. Amén. Y la única manera de llegar a ser perfectos es por la gracia, por su Amén. misericordia. Sí, Señor. Amén. Inclinemos nuestras vistas. Amado Dios, Padre Celestial, le damos las gracias, Señor, en esta mañana, que con tu amor y tu gracia y tu misericordia nos has traído hasta aquí, Señor, para poder discernir, escuchar, oír, aceptar, creer lo que tú nos has dicho, Padre, en tu palabra. Lo que tú nos has dicho, Señor, que hay una gracia, hay un perdón tuyo. Hay un perdón sincero para un corazón constricto y humillado, que te acepte, Señor, como el Salvador, como la única verdad, como el camino, la verdad y la vida. Amén. Que te atenga a ti, amoroso Jesucristo, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que solamente hay un nombre debajo de los cielos para ser salvo, para ser perdón. Todo aquel que invoque ese nombre, Sí, Señor. todo aquel que se sepulte en las aguas, se bautice, Aleluya. invocando el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, recibir el Espíritu Santo. Padre bendito, nosotros confesamos eso, que creemos que esa es, que no es, Señor, de otra manera, que no es ninguna iglesia, ni grande ni pequeña, sino en tu persona nada más. Como dice tu palabra en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí estamos, Señor, confiando en esa gracia, en esa misericordia, que tenemos tu palabra, tenemos tu mensaje. Hay una misericordia tuya. Todavía estamos aquí en esta tierra, Señor, y aún tu Espíritu Santo está en esta tierra, Señor, y queremos, Señor, que esa gracia tuya nos acompañe cada día. Amén. Pedimos misericordia para tus hijos, Amén. misericordia para tu pueblo, misericordia para todos aquellos que han creído tu palabra, tu evangelio, invocan tu nombre sobre toda la tierra, Padre. Cuántas iglesias, cuánta gente, Señor, con sinceridad de corazón alaba tu nombre en esta mañana. Ayúdanos, Padre. Nos unimos a este coro que alaba y bendice tu nombre, para que tú nos ayudes a llegar a un verdadero compañerismo, unidad, que solamente puede ser posible en tu palabra, en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que tú buscas, que los hombres te adoren en espíritu y en verdad. Y el único espíritu y verdad es tu palabra. Adorarte de sinceridad de corazón en tu palabra, eso es lo que anhelamos y deseamos en nuestro corazón. Gracias, Padre, bendice a mis hermanos y escucha nuestra súplica, escucha nuestra oración, porque todo te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén.